que me va a permitir, esa es una justificación aparente, tiene problemas lógicos básicos porque la decisión está tomada y lo que existe es una justificación. Y en ausencia de justificación, ¿qué digo? Las barras de la cárcel pueden ser rotas, ¿no es cierto? Las barras de la prisión pueden ser rotas, como pueden ser rotas las barras de la prisión. Te meto un baño, ¿por qué? No tiene sentido. Entonces, el problema, ¿dónde está? Y es la pregunta que tenemos que empezar a hacer. Porque si seguimos hablando del fútbol y del espectáculo de Mora, y si seguimos diciendo lo que es o lo que no es el arraigo, cómo funciona la pena, vamos a seguir reforzando conceptos que al parecer tenemos claros en una conferencia, pero no en una audiencia. A mí no me vengan a decir que los jueces en este país no saben lo que es el peligro procesal. Ya no me cuenten ese cosa. El juez inculto que cuando yo tenía 15 años te encontrabas en un lugar porque no llegaba el acceso a la información y no llegaban los libros, ya no existe. Todo el mundo tiene información a las manos, la jurisprudencia en un clic. Ya esa historia ya no me la cuento. El abogado que no está correctamente preparado para defender un caso, los hay seguro, los abogados siempre somos los peores, ¿no es cierto? Eso en los últimos días está clarísimo. Pero ya es difícil de creer una circunstancia como esa. El problema está en cómo estamos construyendo una audiencia que nos debe llevar a tomar una decisión. Y lejos de hablar de los temas que además ha desarrollado magníficamente el doctor Selva, yo me voy a poner aquí a discutir otros temas que creo que son importantes en el ámbito de la prisión preventiva y que los he ido juntando acá, copiándome algunas ideas del doctor Selva. Las diligencias preliminares, ¿qué son? Porque antes de hablar de la prisión preventiva tenemos que hablar de la detención preliminar. Las diligencias preliminares, ¿qué son? ¿Qué norma del Código Procesal Penal define a las diligencias preliminares? Ninguna, ¿no? Dogmáticamente o conceptualmente hablando, ¿qué es una diligencia preliminar? Esta respuesta no suele advertirse en resoluciones que no están controladas primero por el juez, que es un primer problema del que hablaremos más adelante. Pero una situación fundamental para entender las diligencias preliminares es que el dato en virtud del cual se le regula tiene como justificación solamente dos razones: la audiencia de individualización de aquel que comete el hecho que constituye el criterio de sospecha que inicia el trámite del procedimiento, y el otro son la necesidad puntual en casos específicos de realizar actos urgentes que, si espero a la formalización de investigación preparatoria, pueden devenir en ineficaces y por tanto convertir en una imposible investigación preparatoria. ¿Puedo pedirle, por favor, a los jueces, fiscales y abogados de este país que empiecen a tratar a las diligencias preliminares como lo que son? ¿Puedo pedirle a los jueces, fiscales y abogados de este país que cuando estén frente a un acto de diligencias preliminares, sea material, de investigación cautelar, se pregunten si es que ese acto material, cautelar, se está desarrollando en el ámbito de individualizar al imputado o realizar actos urgentes? Porque si no, todo lo demás es un fraude a la ley. Y si analizamos la cantidad de diligencias preliminares que en este país existen, donde no se están realizando actos urgentes de investigación y donde no se está individualizando al imputado porque el imputado ya está individualizado, lo que estamos es en un sistema que constituye un auténtico fraude a la ley. El sistema en virtud del cual se gana tiempo en las diligencias preliminares para que no corra el plazo de la investigación preparatoria. Y además se niega el carácter progresivo de la investigación porque no se establecen las bases de la diferencia entre una y otra etapa, que también indica cómo es que un fiscal debe proceder en el ánimo de ir verificando su hipótesis de trabajo. Si ni siquiera somos capaces de contestar para qué sirven las diligencias preliminares, ¿cómo vamos a ser capaces de contestar cuándo es que hay graves y fundados elementos de convicción? Si no nos movemos en términos de qué es la evidencia progresiva de la investigación y cómo es que tenemos que evaluarla, ¿por qué tenemos que pretender que en el momento del 268 vamos a actuar mejor que en el momento de las diligencias preliminares? Si no establecemos ninguna diferencia entre la necesidad de la detención y la necesidad de la prisión preventiva, ¿qué nos hace creer que estamos actuando correctamente? Si ni siquiera sabemos qué es lo que cautelamos, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en que aplicamos correctamente la prisión preventiva? Y ese para mí es un dato central que se ha presentado en algunos de los casos especialmente complejos de los últimos días.
no se puede discutir la prisión preventiva o la detención preliminar si no se concede un espacio a aquello que cautelamos y a su necesidad de cautela. No se puede discutir la duración de la prisión preventiva, por citar un ejemplo, si no sabemos qué es lo que se cautela en el ámbito de la investigación y por lo tanto de la duración que debe ser asignada. Y hay que dejar de acudir a conceptos tan vagos como hay que dar 36 meses porque hay mucha pericia. La pregunta que cae por su propio peso es ¿cuánto dura una pericia y por qué? Y podríamos discutir horas sobre la pericia. Pericia, si la firma es, si la firma no es, el papel no es, si la económica. Los peritos contables realizan pericias económicas en este país. ¿Cómo? Nadie sabe. Los peritos químicos realizan pericias físicas. Los peritos físicos realizan pericias químicas. Entonces hay que empezar a ordenar primero quién hace la pericia, cuál es el objeto de esa pericia, por qué es necesaria la pericia y finalmente cuánto dura la pericia. Porque si voy a tener 36 meses a una persona porque los peritos de este país tienen mucha carga, tenemos un problema que no debe ser resuelto por la defensa. Entonces me sorprende muchísimo que estoy viendo resoluciones últimamente que dicen hay que hacer como 5 pericias. Oiga, señor, una pericia puede ser más compleja que 23. ¿Quién se le ocurrió que el número de pericias es un número a evaluar en el ámbito de la duración? Es la complejidad de las pericias. Y yo les puedo asegurar que hay pericias singulares que duran muchísimo más que 53 pericias grafológicas, ¿no? Y yo les puedo asegurar que ya la tecnología está en capacidad de definir cuánto demora o debe demorar una pericia grafológica. Y yo estoy absolutamente convencido de que usted podrá justificar sobre la base de muchos ámbitos la duración de una prisión preventiva en 36 meses, pero la pericia no puede ser una de ellas. Y si lo es, lo tiene que ser en circunstancias excepcionales. Y además, créanme usted que si pone a economistas a hacer pericias económicas y no a contadores a hacer pericias económicas, probablemente además, dicho sea de paso, de refilón con quien no quiere la cosa la menos tiempo. Entonces, un dato fundamental es la prisión preventiva y la detención no cumplen el mismo presupuesto. La detención está estrechamente ligada, más allá de la flagrancia, a actos urgentes de investigación. Y no podemos decretar detenciones ahí donde no hay actos de investigación urgentes. Y para equilibrar la cosa, porque yo he sido antes siempre profesor que abogado, tenemos que reconocer que el presupuesto de flexibilidad ahí tiene que existir, nos guste o no. Una detención no tiene el rigor de la prisión preventiva. El rigor está determinado por la urgencia del acto de investigación. Por supuesto que también por el peligro que supone para el imputado el ejercicio de ese acto, pero puntualmente por urgencia e importancia, habría que decirlo. Me sorprende muchísimo que en los últimos días he escuchado y he leído a una cantidad de gente innumerable que prácticamente no encuentra la diferencia entre la detención y la prisión preventiva, son primas hermanas. No tiene nada que ver. Yo mi tesis doctoral hice a la prisión preventiva y de todas las medidas alternativas y siempre me preguntan, ¿y por qué no la detención? Porque es otra cosa, una medida precautelar. Lo que pasa es que acá dictamos detenciones preliminares en diligencias preliminares que tienen 18 meses y algo está mal. O sea, la urgencia apareció un día que me levanté con sed. 18 meses. No estamos entendiendo el carácter progresivo de la investigación. Entonces, primera edad, porque creo que lo leí en mi libro también, lo digo abiertamente. No podemos evaluar una medida cautelar si no sabemos qué cautela esa medida cautelar. Tenemos claro el elemento de cautela en el ámbito del juicio oral. ¿Por qué? Porque todo el día hablamos de juicio oral, por cierto, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener otra visión, una visión distinta en el ámbito de la justificación de una prisión preventiva cuando lo que cautelamos es la investigación preparatoria. Hoy ustedes saben una cosa, tengo un montón de pruebas, pues son pruebas, por el amor de Dios, no son pruebas formalmente, pero son pruebas en el sentido de la obtención de información para la decisión de cautelar. Tengo una información que dice que usted tiene graves y fundados elementos de convicción, o sea, usted es casi un delincuente. Ya estoy a punto de meterle oro. Pero resulta que necesito 36 meses más. ¿Para qué? Para mejorar la caligrafía.
Entonces, tiene que haber un espacio entre, estoy casi por meterle hoy, pero necesito 36 meses más. Tiene que haber un espacio en el que, digamos, tengo razones para meterle a usted, pero no a los otros, ¿no? No lo sé. Lamentablemente para usted está en un proceso que hay una organización criminal y si bien usted ya está bien avanzadito, los otros no, yo lo meto a usted, pero no a los otros, ¿no? Y tengo que decir, no, a pesar de que ya lo tengo casi para meterle hoy, me falta 1, 2, 3, 4, y 4 dura tanto, no 136, o me equivoco. Pero tiene que haber un piloto de juego, es decir, la investigación preparatoria tiene que tener un propósito, nace y muere con un propósito. Y ese propósito supone tener un episodio más claro de, y esto quiero decirlo porque es bueno tener varias decisiones preventivas, pero lo que yo quiero ver es cuántas acusaciones tienen los fiscales exitosos, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo vas a acusar y por qué? Y si en este país seguimos interponiendo prisiones preventivas, pero no acusamos, tenemos un problema. Porque entonces tan graves y fundados no eran los elementos. Que por cierto el elemento es el resultado de la información que proviene de la prueba, por si alguien tiene alguna duda. Ese elemento de convicción nunca debió estar ahí, además porque la convicción no forma parte de una manera. Entonces, fundamental que empecemos a dejar de mirar la teoría y empecemos a mirar cómo es que esa teoría sirve al proceso, porque la medida cautelar es eso, es un instrumento de servicio. Y el proceso es una cosa en el juicio oral, otra cosa en la investigación preparatoria y otra cosa en la diligencia preliminar. En la diligencia preliminar necesito hacer esto, en la investigación preparatoria necesito hacer esto otro. En la diligencia preliminar es saber quién es el que ha realizado el delito. Cuando tengo claro quién ha realizado el delito, realizar actos urgentes para que la prueba no se pierda. Ese es mi ámbito de diligencias preliminares y para eso detengo, no detengo para otra cosa. No detengo porque la pena es grave, porque el delito es violento, porque no puede seguir cometiendo delitos, no. Eso es parte de la prensa, eso deja de ser de la prensa. En el derecho, para eso sirve la diligencia preliminar. ¿Para qué sirve la investigación preparatoria? Para preparar la acusación. Y si yo tengo que preparar la acusación, tengo que interponer una prisión preventiva que proteja esa preparación de la acusación. Dejemos de hablar como autómatas, hablemos con el propósito del acto procesal que ejecutamos. Eso me enseñó mi maestro hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo me enseñó. Cuando usted frente a una norma, pregúntate para qué sirve esa norma. Entonces, tendría que aplicar una prisión preventiva durante el juicio oral frente a un imputado que pueda fugarse o que pueda entorpecer la realización de ese juicio oral. Y tendría que aplicar una investigación preparatoria cuando entorpezca o se fugue de esa investigación preparatoria. Pero esa investigación preparatoria, esa diligencia preliminar, ese juicio oral tiene propósitos distintos, no son un solo propósito. Y eso yo creo que es importante porque lo hemos perdido de vista. ¿Dónde lo hemos perdido de vista? En la aplicación de la prisión preventiva, yo particularmente creo que no. Creo que hay un problema con la prisión preventiva, no creo que sea un problema. Con la diligencia preliminar tenemos un problema gravísimo. ¿Cuántas conferencias se hacen en este país al año del juicio oral? 150.000. ¿Cuántas de las diligencias preliminares? 0. Ahí estamos. Ahí hemos llegado porque nosotros no lo hemos trabajado duro para llegar ahí. Si no entendemos que son las diligencias preliminares y seguimos teniendo testigos en las diligencias preliminares que todos sabemos que son imputados, si esos testigos no son testigos en el sentido de testificar un hecho, entonces vamos a tener un problema de ejecución. Y voy a citar muy rápidamente, porque sé que me ha acabado el tiempo, algunos de los temas que me parecen fundamentales. La resolución oral ha fracasado. Ya está. No pasa nada, no nos vamos a morir. La defendíamos antes, la defendí yo, sí, ha fracasado la resolución oral. Pero además acá ha fracasado groseramente. No hay ninguna resolución oral en la historia del derecho procesal en este país que sea mejor que una resolución escrita. Ninguna. Las resoluciones orales no permiten reflexión, corrección, no permiten fundamentación en orden. Escribir ha sido desde antiguo una mejor manera de arribar a conclusiones. Y hablar ha sido desde antiguo una mejor manera de dotar de información a esas conclusiones. Es la dialéctica del resultado de la dialéctica. Ejerzo dialéctica, luego escribo un libro sobre aquello que aprendí discutiendo, por el amor de Dios. Las resoluciones orales son un desastre, un auténtico desastre. Tenemos que buscar la reforma del código y tendremos que generar un espacio, probablemente con detención, y tendremos que asumirlo, para que el magistrado emita una resolución escrita, que podamos valorar en su sentido escrito,
porque la escrituralidad tiene un espacio en el proceso penal. No tiene un espacio en el debate, oralidad total en el debate, tiene un espacio en la decisión, o también quieren sentencias condenatorias orales. Por alguna razón existe la escritura, y una de las razones es, por ejemplo, evaluar los fundamentos en virtud de los cuales una persona mete a una jaula a una persona. Y las resoluciones orales no tienen sentido, no generan orden, no generan una sistematización clara de los motivos que llevan una decisión. Y tenemos que decirlo en alto y claro, las resoluciones orales han fracasado, nunca debieron existir. No importa quién tuvo o no tuvo la razón. Tenemos que empezar a darnos cuenta que hay cuestiones que no están funcionando. Otro tema que trató el doctor Celi que me parece fundamental, el juez activo o pasivo. Muchos de nosotros defendimos, esto además suena medio raro, ¿no? Pero muchos defendimos el juez pasivo o neutral durante años. Renuncien a esa idea, por el amor de Dios, renuncien. Dejen de repetir eso. Dejen de repetir que los sistemas adversariales se asimilan a un juez neutral, porque si revisan mínimamente a los jueces de los sistemas supuestamente adversariales, no hay juez más activo que el del proceso supuestamente adversarial, me refiero al americano y el inglés. Una audiencia que dura 10 días cuando tiene que durar 2 horas, es una audiencia donde no hay capacidad de síntesis. ¿Y saben dónde hay una audiencia que no tiene capacidad de síntesis como la que estamos viendo y que es ridícula en términos de medidas cautelares? ¿Saben dónde la hay? Ahí donde el juez no tiene una participación activa en la formación del debate. En Estados Unidos es absolutamente admisible que un juez diga, esto ya lo tengo claro, vamos al siguiente punto. Tengo dudas acá, ¿me la pueden resolver? ¿Les preocupa tanto un juez así? ¿Creen que un juez así es inquisitivo? ¿Y lo que están viendo ahora qué es? Es inquisitivo porque toma la decisión sin escuchar a las partes, que es lo peor. El juez activo, por lo general, cuando participa e influye en el debate, es un juez que está escuchando. El juez pasivo es un juez que no escucha y que resuelve fuera de la discusión. Hemos visto en estos casos tan famosos ahora una sala que le declara nula la resolución a un juez porque adoptó decisión sobre la base de fundamentos no introducidos al debate. Esa sala hace exactamente lo que le reclama el juez. Introduce argumentos que no estaban en el debate. ¿En qué quedamos? Hay algo que está mal ahí. La decisión me parece correcta en esencia, materialmente correcta, pero hace lo mismo que le critica al juez. Entonces, en materia de libertad y medidas cautelares, ¿los jueces pueden ir más allá de lo que las partes establecen? Para mí sí, no me digan que no, para mí claro que sí. Está resolviendo la libertad de una persona, no si le va a dar chicha moral. ¿Qué es lo que decide el doctor Celi que me parece fundamental? En un caso en el que ellos establecieron, en segunda instancia descubrieron el arraigo ahí, no en primera instancia. Los puristas, formalistas, y el formalismo nos está matando. El formalismo hubiera dicho, no, la apelación es la presa. Es una persona presa, está discutiendo una medida cautelar. Esto no es la sentencia final del proceso. No solamente un juez activo, sino que un juez garante de la situación procesal. Y yo sí creo lo que hicieron. Todo el mundo los criticará. Introducieron al debate un argumento que no es en primera instancia. Eso guárdalo para la sentencia, porque además eso es lo correcto en la sentencia. Pero una medida cautelar es una medida cautelar. Yo lo que evalúo es, como juez de garantía, la situación actual del imputado. Y si ese imputado, lo haya dicho o no lo haya dicho su abogado, aparece en un escenario de distinto arraigo, está fuera. O lo van a mantener preso porque en la primera instancia no se discutió. Eso no tiene sentido. Tenemos que dejar el formalismo y acudir a un sistema de justicia material. Tenemos que empezar a tomar decisiones respecto del método del proceso que utilizamos. Y ya para acabar, una última que me parece fundamental. Yo sí creo, y esto es lo único que discrepo con el doctor Celis, que tenemos que discutir tipicidad. Lo ideal hubiera sido no discutir tipicidad, pero este sistema adversarial precioso, novedoso, moderno, decidió un buen día que los fiscales pueden emitir una cosa que se llama disposición, y esa disposición contiene una imputación, y esa imputación no es controlable. ¿Qué tenemos? El proceso más inquisitivo del planeta. ¿Por qué? Porque si un fiscal puede abrir investigación penal que no es controlada por un juez, es el proceso más inquisitivo del planeta, pues. Y no existe ninguna parte, una decisión absurda de poder nos llevó ahí. Así fue, pregunten a lo que hicieron en la comisión. Cometimos un error grosero. Ese error donde nos tiene, que discutimos prisión preventiva en el contexto de procesos que discuten hechos que no son delitos por ser atípicos.
el hecho de que el sistema haya optado por no controlar la imputación le obliga al juez de garantía, garante de la libertad del individuo, a discutir la imputación. Y si la imputación es atípica, como de hecho ha sucedido en un caso conocido de la Sala Penal Nacional, se tienen que caer fundados y graves elementos de convicción que no responden a una tipicidad. Y ese es un dato fundamental. Si es que el sistema hubiera incorporado, como debió incorporar, el control de una tipicidad que vaya más allá de la excepción de procedencia de acción, porque la excepción de procedencia de acción tiene demasiadas limitaciones, y hubiera permitido que sean los jueces, como ocurre en la mayoría de los países de la región, que controlen la disposición de formalización de la investigación preparatoria de la Fiscalía al momento de su formalización, hubiéramos tenido un sistema que hubiera sido más coherente, es decir, que no hubiera permitido el pedido de prisión preventiva sobre la base de imputaciones relativas, imperfectas o manifiestamente atípicas. Por lo tanto, ayudémonos. Esta reforma en esencia está bien, pero hay que mejorarla. Introduzcamos el control de la imputación, porque si no va a ser una locura, y está haciendo una locura. No solo la prisión preventiva, la diligencia preliminar respecto de un hecho que no es típico. ¿Cómo hago? Y claro, vas a la improcedencia de acción y dices, conducta neutral, no fue gerente general. Ah, no, señor, usted está incluyendo prueba. En muchas cortapisas, como la cortapisa, y con esto acabo, que introdujo también el sistema, el Poder Judicial concretamente, en el ámbito de tutela de derechos. O sea, resulta que a un fiscal le dotan de la posibilidad de formalizar. A un fiscal le dotan la posibilidad de formalizar sin control. A un fiscal le dotan la posibilidad de incluir como testigo en una investigación preparatoria a alguien que no es testigo. A un fiscal le dotan de la posibilidad de pedir detención, allanamiento, inaudita paz, etc. Le dotan todo eso, y cuando llega la tutela de derechos, la sala de buenos amigos, por cierto, ¿no es cierto? Dijo, ay, no, oye, mira, esto de la tutela poquito nomás aquí, te quedas en el 71, 72, y como te muevas, mueres, ¿no? Ese es el proceso adversarial del que hablaba. En resumen, una diligencia preliminar que no sabemos para qué sirve, pero que dura un montón. Una imputación que no puede ser controlada por el Poder Judicial cuando le emite la Fiscalía. Una diligencia preliminares que no solamente dura un montón, sino en el que incluimos testigos que no son testigos, o sea, testis nullus, nada. Nunca testificaron nada, fueron actores propios del acto que se discute el objeto, pero le seguimos llamando testigos porque nos encanta mentir. Cuando el abogado miente es un criminal, cuando el fiscal miente no importa. Un sistema como ese, un sistema donde la tutela judicial, la tutela efectiva, la tutela de derechos, que era nuestra única arma de defensa frente a una investigación que camina, rompiendo con aquello que señalaba de manera magistral Olga Fuentes cuando empezó este sistema. El sistema no depende de a quién le des la instrucción del juicio, el sistema depende de que tenga igualdad en la investigación como en el juicio. No lo reventamos. ¿Ustedes creían que en este contexto de este proceso que hemos idolatrado, que hemos venerado, que le hemos llamado la reforma, que le hemos llamado la modernización del proceso, ustedes creían que en esto, que estábamos repitiendo como loros, que era un proceso excelente, la prisión preventiva iba a caminar bien? La prisión preventiva es consecuencia de un proceso podrido, de un proceso que se ha convertido en un estado de indefensión gravísimo. Yo particularmente creo que el código era el correcto, es la interpretación de ese código la que nos ha generado estar donde estamos. Y el último de los problemas, ahora sí que acabo, la casación. ¿Qué hicimos? Cajón desastre. ¿En qué nos convertimos? En una Corte Suprema que emite opinión sobre todas las casaciones que ocurren en un país de 30 millones de personas. ¿Qué problemas importantes ha resuelto la casación? Algunos. ¿Cuántos poco importantes? 1000. Nos volvimos a equivocar. Porque si el sistema no iba a ser perfecto, era absurdo creer que creamos un código del día siguiente todos nos íbamos a portar lindos. Al sistema había que corregirlo a través de la casación. ¿Y qué es lo que hicimos? Creamos una casación hiperinflada que no resuelve los verdaderos problemas, sino que creemos que lo tiene que resolver todo porque no hemos sido capaces de aceptar que en segunda instancia es donde se deben resolver las causas. Y una Corte Suprema que pudo corregir el camino, no pudo porque no le llegaron los casos que debió revisar, incluso seleccionando algo que propuso en una reforma de la casación, en una comisión a la que yo pertenecí, que lideró el juez Supremo San Martín y que lideró en la comisión el doctor Monroy.
y que la sala plena de la Corte Suprema destrozó diciendo que no podía haber una sola casación para todas las especialidades y que el profesor Penal ya tenía su casación, que no había que cambiarla. Lo que fue otro error. Lo que fue otro error. Entonces, recompongamos esto. Creemos una investigación preparatoria que se diferencie de las diligencias preliminares. Establezcamos reglas del juego que permitan a la defensa actuar en igualdad de condiciones. Creemos una prisión preventiva que obedezca a las verdaderas razones de la etapa en la que se desarrolla. Creemos justificaciones materiales de la prisión preventiva. Empecemos a utilizar la casación para corregir los errores que estamos perenizando en este código. Y alentemos a los jueces a participar en un debate que no sea un debate de general del ejército. Estoy cansado de que me caigan la audiencia. Cansado, algo tengo que haber caminado en este sistema para por lo menos que se me escuche. No le falta respeto a nadie. Se ha vuelto un sistema militar absurdo, absurdo, hacia el abogado. Y esto no va a beneficiar a los abogados que cobramos, ya salgan de ese discurso. Va a beneficiar a los abogados, jueces y a los fiscales, porque va a legitimar su trabajo. Pero reformemos la reforma, no la prisión preventiva. Reformemos la reforma, reformemos la forma en que hemos estado actuando, porque así es imposible. Si no legitimamos nuestra actividad, y es tanto la actividad del juez como el abogado del fiscal, no vamos a luchar contra la corrupción, no vamos a luchar por nuestro país, no vamos a luchar, vamos a crear un sistema que se va a criticar a la luz de otros ordenamientos. Y yo creo que eso es la discusión que yo quiero poner por lo menos en la mesa. Por supuesto que la prisión preventiva es central, pero la prisión preventiva es parte de una discusión mucho más amplia, de un sistema que se nos ha ido de las manos. Muchas gracias.